Vamos a continuar con la representación del hexaedro o cubo en una posición en donde la diagonal del cubo se encuentra o es una recta vertical perpendicular al plano horizontal. Si nos fijamos en el cubo, vamos a colocar la figura de forma que, por ejemplo, el segmento EC, que es la diagonal del cubo, se encuentre en una posición vertical. Vamos a representar el ejercicio a mano alzada, solamente las indicaciones para que lo podamos ir haciendo. Este segmento es la representación vertical de la diagonal principal, el punto E. Este hemos dicho que era el punto C. Y en planta vamos a colocar su posición aquí. Se corresponde E' con C'. Vale, esta es la representación de la diagonal principal. Cuando vimos en el último vídeo qué características teníamos cubo, nos fijamos en que hay un triángulo equilátero que es perpendicular a la diagonal principal y que su centro del triángulo equilátero se corresponde con el punto M. Bien, pues ocurriría lo mismo con otro triángulo que tenemos en el punto N. Los dos triángulos equiláteros están con los vértices, están invertidos. Uno va en una dirección y otro va en la otra dirección. Pero uno de los planos está a 1/3 y el otro plano está a otro tercio, a 2/3. Bien. Entonces, ¿cómo representamos esto en diédrico? Bien, pues imaginemos que nos han dado como dato la arista es el dato, entonces necesitamos saber cuánto mide la diagonal del cubo. Bien, pues con esta construcción gráfica, a partir de la arista podemos averiguar la diagonal del cubo, o lo podemos hacer matemáticamente. Ya os recuerdo, como siempre, que todos los procedimientos que utilicemos los tenemos que justificar de alguna forma. No podemos directamente decir la arista es tanto y la diagonal del cubo es tanto. Nos lo tenemos que justificar principalmente mediante un procedimiento gráfico. Bien, una vez que hemos dibujado la diagonal, como se encuentra en verdadera magnitud, nosotros en el alzado lo podemos dividir en 3 partes de forma que en este plano horizontal se encontraría el primer triángulo equilátero y en este segundo plano horizontal se encontraría el segundo triángulo equilátero. El centro del triángulo equilátero sería este. Bien, pues lo único que tenemos que hacer es, conocido la arista, lo que tenemos que hacer es dibujar una circunferencia cuyo radio pues es la arista y pintamos un primer triángulo equilátero. Lo voy a colocar así. Este primer triángulo equilátero vamos a suponer que es el que está más arriba. Va a ser, por ejemplo, los vértices A, F, y me queda el vértice AF, H. Correcto, H'. ¿Vale? Bien, pues este es el triángulo equilátero. ¿Y dónde se encontraría en su representación vertical? Su representación vertical o alzado. Bien, pues aquí se encontraría segunda, aquí se encontraría F segunda y aquí se encontraría H segunda. H segunda, F segunda, A segunda. Vale. Y el triángulo equilátero que tenemos al siguiente tercio, en el punto N, este es el punto M, este es el punto N, con 2 comillas, proyección vertical o alzado. El siguiente triángulo equilátero se encontraría contrapuesto, sería así, con los vértices en la parte opuesta de la circunferencia. Ahí. Bien, pues poniéndole unas letras, este podría ser el punto D, el punto G
y nos queda el punto, ¿cuál es este que nos falta? El punto B. B'. Vale, pues esta sería la representación del otro triángulo equilátero. Representamos sus proyecciones que se encontrarían en el plano horizontal que hay un poco más abajo. Aquí tendríamos G segunda, aquí tendríamos B segunda y aquí tendríamos D segunda. Bien, pues esta sería la representación de un cubo colocando la diagonal principal, la diagonal del cubo en posición vertical, en un eje, en una recta vertical. Os dejo a vosotros que terminéis el ejercicio representando las partes vistas y ocultas de la figura. Representando las partes vistas y ocultas de la figura. Para ello pues tenéis que tener presente el dibujo de análisis que habéis hecho del cubo para saber cómo tenemos que ir uniendo cada uno de los vértices, de los 8 vértices que tenemos. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vértices que tenemos. Así que esto es una tarea para que terminar en casa. Vale, pues ahora vamos a continuación a también indicar otro de los ejercicios. Este ya es un poquitín más delicado, que sería representar un cubo conocido, un vértice y una arista de la misma cara. Solamente vamos a hacer un pequeño dibujo de análisis. Vamos a representar un plano. Y en este plano vamos a pintar una recta. Y un punto A. Y se trata de representar un cubo conociendo estos dos datos, un punto de un vértice, del vértice de una de las caras y una recta que pertenece a la arista. Si lo hacemos en un dibujo en perspectiva, esta podría ser la base, una de las soluciones de la base, y después consistiría en trazar las perpendiculares por los 4 vértices y representar el cubo. Esta sería una de las formas de hacerlo. Bien. Y los pasos a seguir. Bueno, pues uno de los pasos a seguir sería abatir el plano alfa sobre el plano horizontal. Una vez que hemos abatido sobre el plano horizontal el plano alfa, abatimos también la recta R y el punto A. Vamos a suponer que el punto A nos queda aquí. Vamos a suponer que la recta R nos queda así, da igual. Y una vez que lo hemos abatido, aquí representamos el cuadrado, sabiendo que está en verdadera magnitud, que la distancia que hay del punto A abatido a la recta R abatida es la arista del cuadrado, la perpendicular. Se dibuja el cuadrado, se representa en planta y en alzado y se termina de hacer el cubo, similar a cómo lo hicimos en el vídeo anterior. Hay otra forma de hacerlo y es mediante cambios de plano. Quizás sea más sencillo, deberíais de practicar mediante cambio de plano. Como a nosotros nos dan un punto A y una recta R, ya sabéis que un punto y una recta determinan un plano. Bien, pues tenemos que transformar este plano, en un plano
hay que transformarlo en un plano proyectante vertical. Habría que transformarlo en este plano, así, alfa 2, alfa 1, y después habría que hacer una siguiente transformación en donde el plano alfa lo colocamos en esta posición, plano horizontal. Es decir, que pasamos de tener un plano cualquiera, alfa 2, alfa 1, lo transformamos en un plano proyectante vertical y después en un plano horizontal. Hacemos una doble transformación, un doble cambio de plano, en donde realmente lo que estamos transformando es el punto y la recta. El punto y la recta se quedan aquí, en donde nos quedaría representado la recta y el punto, y en donde podríamos dibujar en verdadera magnitud ya la base. Bien, este ejercicio lo tenéis en el libro, en la figura 14. Probar a realizar este ejercicio mediante un cambio de plano. Y por último vamos a resolver otro de los que también se suele plantear. Vamos a hacer este ejercicio que se corresponde con la lámina 58, ejercicio 1. Como siempre, vamos a leer con detalle el enunciado. Hay que dibujar las proyecciones, es decir, alzado y planta de un cubo. ¿Y qué conocemos? Conocemos las proyecciones de la arista AB. Conocemos la arista AB, situada con la cara ABCD vertical. Bien. Cara vertical, vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño análisis. Vamos a ver. Si nosotros tenemos una cara en un plano vertical, el plano vertical podría ser así. Este es un plano vertical. Alfa 2, alfa 1. También se llama proyectante horizontal. Vamos a intentar representarlo en perspectiva. Vamos a ver. Vamos a intentar representarlo en perspectiva. Bien, el plano lo vamos a colocar así. Así, este es el plano alfa. Aquí dibujamos el plano vertical de proyección. Plano vertical de proyección. Este es el plano horizontal de proyección. La intersección del plano alfa con el plano horizontal de proyección se le llama traza horizontal, que la identificamos con alfa sub 1. Y esta recta es la intersección del plano con el plano vertical de proyección, que le llamamos alfa sub 2. Y nos dicen que el segmento AB, vamos a suponer que el segmento A se encuentra aquí y el segmento B se encuentra, el punto B se encuentra aquí. Sus proyecciones en planta estarían aquí, A', y el punto B, B'. Vale, pues con este dibujo de análisis vamos a intentar resolver el ejercicio. Si A y B se encuentran en este plano vertical, también se encuentran el punto C y el D. Nosotros tendremos que saber dibujar en este plano este cuadrado de arista AB. Tenemos que saber dibujar este cuadrado en el plano. Y después tendremos que hacer las perpendiculares por estos puntos, por estos vértices, la perpendicular al plano para poder representar ya el volumen. Bien, pues vamos a pasar a realizarlo gráficamente. Cogemos las reglas y nos acordamos de los distintos tipos de planos y sus características que tenemos que saber. Aquí, si estas cosas no nos las sabemos, vamos a tener verdaderos problemas. Bien, A' y B' pertenecen a la traza horizontal del plano. Alfa 1. Y hemos quedado que la traza vertical es perpendicular a la línea de tierra. Alfa 2.
Vale. Nosotros tenemos que representar en este plano alfa el cuadrado, del cual conocemos la arista AB. ¿Cómo se hace esto? Pues vamos a abatir, porque este cuadrado en planta lo que nosotros estamos viendo es un segmento, y en el alzado lo que vamos a ver es un romboide, no vamos a ver el cuadrado en verdadera magnitud. Entonces, como no lo vamos a ver en verdadera magnitud, vamos a abatir el plano. Vamos a abatir sobre el plano horizontal, de proyección. La verdad es que si conocemos ya el mecanismo del abatimiento y el concepto, no haría falta hacer estas construcciones que voy a hacer ahora. Bien, vamos a suponer que abatimos este punto P, que pertenece a alfa 2. Alzado y planta. El punto P abatido, ¿dónde se encuentra? Bueno, pues alfa 1 se corresponde con la charnela o eje de giro. Alfa 1 no cambia de posición. Y alfa 2 pasaría a ocupar esta posición. Al abatir lo tendríamos aquí. Este sería el punto P abatido, que unimos con P', que se mantiene en su sitio, P' igual a P sub 0, punto P abatido, y obtenemos alfa 2 abatido. Bien, aquí es donde tenemos que representar el cuadrado. Vale, podemos utilizar este procedimiento o podemos directamente abatir los puntos sin hacer estos pasos previos. Vamos a ver. Así. Si abatimos el punto A giramos alrededor de esta charnela y giramos 90 grados en este sentido, ¿dónde quedará el punto A abatido? Pues el punto A abatido, si el punto A tiene de cota 5 milímetros, el punto A abatido nos quedaría aquí. Ahí. ¿Y dónde quedaría el punto B? Pues el punto B tiene de cota 1,8, 1,9, 1,85. El punto B abatido quedaría aquí. Este es el punto B abatido y este es el punto A abatido. El segmento AB abatido sería un lado del cuadrado. Y una vez que conocemos este lado del cuadrado, vamos a borrar este trozo de línea que sobra y este de aquí también. Una vez que conocemos ese lado del cuadrado, podemos representar el cuadrado completo, la cara ABCD. Bueno, pues representamos el cuadrado. Vamos a ver cómo lo hacemos así. Para no tener que estar cambiando las reglas, colocamos así la escuadra y hacemos esto. Una perpendicular, otra perpendicular, la diagonal del cuadrado, y en la otra arista del cuadrado. Ahí estaría. A este punto le llamamos C abatido y a este punto le llamamos D abatido. ¿Dónde se encontrarían entonces los puntos C y D sin abatir? Pues tenemos que seguir la dirección de abatimiento, ¿verdad? La dirección de abatimiento habíamos quedado que era perpendicular a la charnela. Bien, pues si trazamos la dirección de abatimiento, aquí estaría el punto D'. Planta. ¿Dónde está el punto C? Aquí estaría el punto C'. Planta. ¿Dónde estaría el punto B? Ya lo hemos hecho. Bien. El punto A tiene esta cota. El punto B tiene esta cota. Esta es una línea horizontal que pasa por B. Esta es otra línea horizontal que pasa por D. Esta es otra línea horizontal que pasa por C. Bien.
Voy a utilizar el compás, aunque se puede medir directamente. Voy a utilizar el compás para averiguar cuál es la cota de cada uno de estos vértices. Por ejemplo, el punto D se encuentra a esta altura, el punto C se encuentra a esta altura. Disculpar que la mano se queda en medio. Ahora retiro las manos para que se vea bien los arcos que estoy haciendo. El punto B se encuentra a esta altura. Estupendo. Y el punto D, compás ya no me permite medir. El punto A ya lo teníamos ahí fijado. Vale. Bien. Pues bien, el punto B ya lo teníamos dibujado. No había hecho falta hacerle el arco. Pero lo hago ahora. Esta es una línea horizontal del plano que pasa por B. Esta es una línea horizontal del plano que pasa por D. Y esta es una línea horizontal del plano que pasa por C. Los cuatro vértices de la base se encuentran aquí. Ahora hacemos perpendicular. Bueno, vamos a dibujar el alzado de la base. Vamos a dibujar el alzado de la base antes de seguir. Bien. ¿Dónde se encuentra B'? Ahí. ¿Dónde se encuentra C'? ¿A qué altura? Pues es el que tiene mayor cota. El punto C en el alzado se encuentra aquí. C segunda. ¿Dónde se encuentra A segunda? Ya lo tenemos. ¿Dónde se encuentra D? Bueno, pues esta es su planta y su alzado. Punto D se encuentra aquí. D segunda. Si unimos estos vértices, tenemos representada el alzado de la cara ABCD, la proyección vertical, que tiene que salir un paralelogramo, lados opuestos paralelos. ¿Veis? Lados opuestos paralelos. Y si unimos C y D, y ahora unimos A y B, pues también tienen que salir dos líneas paralelas. El trazado mío no es demasiado bueno. Ya está. Vale. Vamos ahora a representar las aristas del cubo que salen de A, B, C y D. Voy a empezar con la arista que sale del punto B. Arista que sale del punto B. Las aristas lo voy a representar así. No parece que sea perpendicular, pero bueno, lo vamos a representar así. Vamos a representar, esta es la base que estamos apoyando en el plano y vamos a representar estas líneas que son perpendiculares al plano alfa. Vamos a trazar una primera para que veáis un poquitín el procedimiento. Vamos a trazar una perpendicular al plano alfa por el punto B, recta perpendicular a un plano por un punto. Por su proyección vertical, B segunda, trazamos la recta perpendicular. La voy a llamar recta R. Y por B' la perpendicular a alfa 1. R, R'. Vale. Así es que esta perpendicular es una recta especial porque es una recta horizontal. ¿Qué le pasan a las rectas horizontales? Que se ven en verdadera magnitud en la planta. Así que nosotros en la planta podemos medir directamente cuánto mide la arista del cubo, pues la misma que la del cuadrado que tenemos abatida. La arista del cubo es esta medida. La arista del cuadrado. Bueno, pues si podemos medir sobre la planta en verdaderas magnitudes de B', vamos a medir y vamos a anotar ese punto.
A este punto le vamos a llamar, estos son los 4 primeros, A, B, C, D. A este punto le vamos a llamar E'. Y vamos a hacer lo mismo con los otros 3 puntos. Bueno, no, antes de hacer lo mismo con los otros 3 puntos, vamos a hallar su proyección vertical. La proyección vertical del punto E. La proyección vertical del punto E se encuentra en R segunda. Se encuentra aquí. E segunda. Vale. Ahora sí, vamos a proceder a trazar las perpendiculares por A, C y D que nos faltan, por el punto A, por el punto C y por el punto D. Por el punto C ya lo tenemos dibujado, por el punto A la alargamos un poco más, por A', por la proyección de prima lo vamos a alargar un poco más, vale. Pero la altura de todos ellos en planta está en verdadera magnitud y se correspondería con este punto y con este punto. Los voy a unir porque está ya. Este punto le vamos a llamar F', a este punto le vamos a llamar EFG', y a este punto le vamos a llamar H'. Y ahora vamos a hallar las proyecciones verticales de esos 3 puntos. ¿Dónde se encuentra F segunda? Pues en la perpendicular. En la proyección vertical, que es una recta perpendicular a alfa. Bueno, pues se encuentra aquí. Esta proyección vertical era perpendicular a alfa 2. Bueno, pues por C segunda también la perpendicular es esta línea. Este punto es F segunda. G', la perpendicular por A segunda. Bueno, pues esta no la habíamos hecho, la dibujamos ahora. Perpendicular por A segunda y obtenemos este punto que le llamamos G segunda. Y nos queda el punto H, que parte de D. El punto D lo tenemos aquí. La perpendicular la alargamos ahora un poco esta línea y el punto H lo tenemos aquí. H segunda. Bien, si unimos estos puntos E, F, G y H, si unimos E, F, G y H, tenemos la otra base. La otra base cuyos lados tienen que ser paralelos a la base que tenemos apoyada, a la cara que tenemos apoyada en el plano alfa. Vale, esta línea y esta sí son paralelas. Y ahora, paralela a esta, por F, paralela y paralela. A ver, vale. Bien, pues ya tenemos dibujada la representación del cubo en alzado y en planta. Una cara, la cara superior, la cara. Y aquí tenemos su representación en planta. Esa era la representación en alzado. Aquí tenemos su representación en planta. Ahora el tema está en descubrir cuáles son las partes vistas y ocultas. Empezamos por la planta. Para saber cuáles son las partes vistas y ocultas, tenemos que ver de estas dos aristas, de estas dos, cuál es la que está más arriba, cuál es la que tiene mayor cota. Bueno, pues la que tiene mayor cota no es la AG, no, es la CF. Así es que esta se va a ver, está en la parte superior, la vamos a representar con línea continua gruesa. Esta que pertenece al contorno la vamos a marcar así. Y esta, la AG es la que tiene menor cota, es decir, que al mirar desde arriba va a estar tapada por las caras del cuerpo, las caras superiores del cuerpo, del objeto del cubo. Bueno, pues esa sería la representación en planta. Y ahora nos falta
descubrir cuál es la representación en alzado. Bien, la representación en alzado, para obtener la parte vista y oculta del alzado, tenemos que mirar esa figura y tenemos que intentar ver cuáles son, mirando de frente obtenemos el alzado, cuáles son los puntos, las aristas que tienen más alejamiento y cuáles son las que tienen menos alejamiento. Bien, pues por ejemplo, entre esta y esta, entre estas dos, HD, EB, ¿cuál es la que está más alejada del plano vertical de proyección, HD o EB? La que está más alejada es esta, la EB, ¿no? A ver, HD o EB. Esta es la que está más alejada. Esta es la que está más al fondo. Así que esta arista va a estar tapada por las otras caras del objeto. Esta es la que más se va a ver. Está adelante. Podemos estudiar este mismo problema. Lo podemos estudiar mirando la intersección de dos aristas. Ahora, si queréis, lo hago de esa otra forma. Si una vez que esta arista es vista, las que llegan a ella también lo son. Vamos a repasar la solución. Vamos a repasar por ahora la solución de lo que hemos averiguado. Imagino que ya vais viendo. Vale. Decía que podéis mirarlo también de otra forma. Mirad. Observamos en el alzado dos aristas que se corten. Las dos aristas que yo voy a estudiar va a ser esta, AD, y esta otra, EG. Se cortan aparentemente, ¿verdad? Aparentemente en el alzado se están cruzando ¿dónde? En este punto. Este punto es el punto, le voy a llamar punto 1. ¿Dónde se encuentra el punto 1? En la planta. Si pertenece al segmento AD. Si pertenece al segmento AD, el punto 1 se encuentra aquí. Este punto, si pertenece al segmento AD, se encuentra aquí. Y si pertenece al segmento EG, EG se encuentra aquí. Vale. Así que, ¿cuál de estas dos posiciones está más adelante? ¿Tiene mayor alejamiento? Pues la que tiene mayor alejamiento es esta, la que pertenece al segmento EG. Eso significa que el segmento EG tapa a la línea que tenemos detrás, a este punto, si pertenece a AD. Tapa a la línea que tenemos detrás. La línea que tenemos detrás, entonces, aquí en este punto está por detrás y está por detrás en todos los demás puntos de esta recta, de esta arista. Esta sería línea oculta. Bien, pues ya visto eso, podemos terminar el ejercicio. Vamos a terminar de representar con un poquitín más fuerza las aristas que se ven. Y las aristas ocultas. Ahí. Y ahí. Bueno, pues aquí tenéis terminada cómo se representaría un cubo apoyado con una cara en un plano vertical o proyectante horizontal. Se corresponde con la lámina 58, ejercicio 1. Pues nada más, con esto hemos terminado el cubo.